Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a los alumnos de segundo de DAO del César Manrique y a los alumnos de segundo de DAO del IEF Font San Luis de Valencia. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene a ser la arquitectura de software. Por supuesto, simplemente vamos a arañar un poco la superficie de lo que es la arquitectura de software, ya que esto es algo muy denso, donde hay muchísima literatura acerca de. Y por supuesto que con lo que vamos a ver hoy, ninguno de los presentes va a convertirse en un experto del tema, ni se va a convertir directamente en un arquitecto de software. Sin embargo, la parte importante es que va a ser una puerta que vamos a abrir a este concepto, que sobre todo les va a ayudar muchísimo en el día a día y que puede proyectar su carrera profesional de cara a un futuro. Dicho esto, ¿quién soy? Pues, mi nombre es Adrián Ferrera González, soy actualmente desarrollador en LeanMind y soy exalumno del César Manrique. Terminé el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web hace 8 años aproximadamente, y en este tiempo pues no solo he trabajado en LeanMind, he trabajado en otras empresas, he ido cogiendo experiencia sobre software en general, sobre testing, y los últimos años sí que me he enfocado mucho en lo que es la arquitectura de software. No me considero un experto de la arquitectura de software, no me considero arquitecto de software, me considero simplemente un desarrollador más. No me gustan mucho las etiquetas, pero sí que creo que en ese proceso, y gracias a LeanMind también he podido participar con varios colaboradores, los problemas que habían en esos proyectos, ver las diferentes soluciones que se han aplicado, cuándo han funcionado bien, cuándo no, poder pensar acerca de ello, y sí que he ido nutriéndome de ese día a día, que es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Como desarrolladores que somos, creo que todos tenemos muy claro que una de las cosas que más nos gusta es llegar al ordenador y sentarnos a programar, empezar ahí a porrear el teclado y sacar código, ver cómo todo funciona, que todo va guay, y seguro que a más de una persona le ha pasado algo muy parecido a esto, ¿vale? Todos lo estés pasando a la primera, es como hay que darle boom. Esto por el grupo de WhatsApp, a mi madre, a mi marido, en el teclado, es como, ¡buah! Chapó, toda la primera, ¿vale? Todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Y es maravilloso porque sientes que estás haciendo las cosas bien. Pero después llegamos a la realidad y no siempre es así. Ni quiere decir que todo funciona a la primera, es que hemos hecho las cosas bien. Lo cierto es que en el día a día no solo pasamos tiempo programando, invertimos muchísimo tiempo leyendo el código y entendiendo qué es lo que hace ese código. Gran parte del día. La menor parte del día, por desgracia, es donde lo pasamos lo que llamamos nuestro greenfield, nuestro código limpio, que entendemos, apenas tenemos que invertir mucho tiempo en leer y estamos ahí picando a tope como nos gusta. Y la otra gran parte del tiempo lo pasamos debatiendo con otros compañeros, aprendiendo de ellos, viendo otros puntos de vista y escuchando sus opiniones, ¿vale? O sea, esto tal y como se plantea aquí, no es como hace 20 o 30 años, donde a los programadores o a los administradores de sistemas los mandaban al sótano, en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin luz, comúnmente llamado zulo, donde estábamos ahí todo el día picando en el teclado y haciendo cosas que solo nosotros entendíamos. Hoy en día eso no es así, ya que los desarrolladores tenemos muchísima comunicación con el mundo, no solo con los compañeros, con el resto de desarrolladores, sino con los clientes, hacemos capturas de requisitos, entendemos cuáles son las necesidades del sistema, intentamos de plasmarlo. Sobre todo también tenemos que mantener lo que ya existe, no siempre vamos a hacer algo de cero. Que nuestra profesión esté dividida en estas tres secciones no es nada malo. Al contrario, son herramientas importantes para que sigamos proyectando nuestra carrera. Pero sí que es cierto que para que tres cosas se den y se den de una forma amigable, debemos de establecer unas reglas, debemos de establecer un canal, entendiendo canal como dónde nos vamos a comunicar. ¿Y dónde nos vamos a comunicar o en qué nos podemos apoyar para ello? Pues nos podemos apoyar en la arquitectura. La arquitectura de software
no es solo el cómo hacemos las cosas, sino que es una herramienta fundamental a la hora de poder leer el código, de poder desarrollar nuevas funcionalidades o mantener las que ya están y sobre todo poder conversar tanto entre el desarrollador y el código como entre distintos desarrolladores como las personas que nos dan los requisitos que queremos que implementemos en su aplicación. Entonces, así a grandes rasgos, ¿qué es la arquitectura? Pues podemos definir como arquitectura la forma de estructurar el código de una aplicación en base a unas preguntas que se hacen previamente. Es decir, no podemos definir una arquitectura de software diciendo, ah, pues yo creo que esto está bien así, sino que tenemos que hacernos preguntas y ver cuáles son nuestras necesidades para saber qué respuesta es mejor en cada momento. Es decir, lo que ha funcionado en un proyecto pasado tampoco quiere decir que se adapte al proyecto actual. Sin embargo, las preguntas sí que son muchas veces reiterativas y nos va a ayudar a saber qué hacer en cada momento. Como bien dije antes, la arquitectura también es una herramienta de comunicación. Cuando hablas con otros desarrolladores, es importante que todos estén alineados y conozcan conceptos de arquitectura en tanto en cuanto tú quieres plasmar una idea y no tener que coger a esa persona, ir al código y decir, ¿ves estas líneas de aquí a aquí? ¿Qué hace esto? No, hablas de conceptos, de capas que hay en esa arquitectura, ya se asumen que ciertas capas tienen ciertas responsabilidades, es decir, que ciertas capas hacen X cosas y ayuda a que esa comunicación entre el equipo sea más fluida. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa arquitectura? Pues obviamente para entender el código que estamos viendo. Ya sabemos que, bueno, si algo está en un sitio determinado de nuestra aplicación, va a cargar con una responsabilidad en concreto. Para poder mantenerlo, una vez lo entendemos, somos capaces de mantenerlo, como bien ya he dicho varias veces, dialogar sobre él y sobre todo para crear nuevas funcionalidades. Parece que cuando ya dominemos estas 4 cosas es como, ¡guau! Esto es maravilloso. El trabajo va a ser la caña y todo va a salir de una forma espléndida. Pero la cuestión es cómo llegamos a ese punto. En primer lugar, cuando queremos plantearnos cómo llegamos a una arquitectura de software, cómo la definimos, lo primero que hay que hacer es hacerte preguntas, ¿vale? Poner en duda cosas, plantearnos cómo va a ser usado por el usuario, desde dónde, contra qué, de dónde van a venir los datos, la cantidad de usuarios, cómo de importante es el rendimiento, cómo de importante es la escalabilidad, la seguridad, vamos, todas las preguntas que puedan surgir. Entonces, una vez tenemos esas preguntas hechas, podemos plantearnos, oye, ¿cuál es la mejor forma de organizar nuestro código? De tal forma que cuando esto vaya escalando, cuando la aplicación crezca, sea más cómodo para los desarrolladores el poder seguirlo manteniendo. Por otro lado, ya no es solo organizar código, sino que es muy importante entender que dentro de nuestra aplicación van a ocurrir distintas cosas. No es lo mismo que yo pida un listado de datos al servidor a que yo me quiera autenticar. Son funcionalidades totalmente distintas que están dentro del mismo sistema. O sea, es muy importante que tengamos la posibilidad de separar esas funcionalidades en distintos bloques, de tal forma que sean independientes entre ellos. Aquí entra el concepto de delegar responsabilidad. Es decir, no es lo mismo que yo haga una consulta a base de datos, en la cual a mí me interesa traerme esa información de base de datos, a que yo haga un cálculo algorítmico, a que yo diga, oye, yo lo que quiero es devolver este dato a la vista. Entonces, plasmado de esta forma, ya vamos segregando en distintas capas porque las responsabilidades de lo que se va a hacer en cada una de ellas es independiente, ¿vale? Sí que es cierto que en su totalidad, al final, hacen una sola cosa que es, por ejemplo, autentica al usuario, pero dentro de ese gran proceso, pues, existen pequeñas interacciones que vamos a ir ubicando en distintas capas de la aplicación. Y al mismo tiempo, el que esto esté separado va a hacer que el código sea más mantenible. Cuando tengas que tocar los datos que se recuperan del servidor, de la base de datos, sabes exactamente en qué punto se va a hacer. Y que hagas un cambio ahí no va a repercutir en el resto de las capas porque van a estar aisladas. O esa es la idea inicial. ¿Dónde se dan las arquitecturas de software? Pues en todos lados. Idílicamente,
en todos sitios. Sin embargo, no en todas las aplicaciones se aplicará de la mejor forma o de la misma forma, pero desde luego en cualquier proyecto de software vamos a encontrar arquitectura, bien sea en la web, en procesadores, routers, móviles, servidores, videojuegos, auriculares, ratones, ¿vale? Todo tipo de software tiene una arquitectura, mejor o peor, más o menos escalable, pero todo software que se desarrolla está ordenado de alguna forma, ¿vale? ¿Y quién es el encargado de definir esa arquitectura de software? Idílicamente, el arquitecto de software es la persona que llega a un proyecto y empieza a hacerse esas preguntas de, oye, vamos a desarrollar una aplicación. ¿Qué público va a consumir esa aplicación? Porque no es lo mismo que lo consuman a través de un móvil, a que sabemos que el público destino va a consumirlo a través de una web. No sabemos si queremos que sea una web que sea responsive o no. No sabemos si las personas que van a consumir esa aplicación son ciegas y tenemos que facilitar ciertas herramientas a través de ellas para que puedan usarla. O al mismo tiempo, si tienen problemas de visión y no pueden distinguir los colores, pues es muy importante, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué cantidad de usuarios lo van a hacer? ¿Vale? No es lo mismo que una aplicación sea consumida por 100 personas de forma concurrente a que sea consumido por 10 personas muchas veces, pero a lo largo del día, no todas al mismo tiempo. De la misma forma, en caso de haber un pico de consumo de esa aplicación, no es lo mismo que la aplicación esté desplegada en un servidor normal, aquí en casa, que te lo montas, cacharreas con él y lo conectas a internet, a que esté en Amazon. Es decir, imaginemos, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿vale? Evento enorme, se crea una aplicación o se reutiliza cualquier sistema ya existente para hacer streaming de esas Olimpiadas. Esas Olimpiadas no van a estar funcionando todo el año, van a tener un pico puntual que va a ser durante el periodo que duren, durante esas 2 semanas, mes que estén, y el resto del año va a estar totalmente out. De la misma forma que durante esos días donde ocurre el evento, no va a tener el mismo número de usuarios constantemente. Con lo cual ya vemos que la función del arquitecto de software no es solo acerca del código, sino el cómo se va a desplegar, dónde, cómo almacenamos los datos, ¿vale? El decir, oye, pues no es lo mismo tener una base de datos relacional que va a incurrir en ciertas cosas a tener una base de datos no relacional que va a implicar otras, ¿no? Pues el arquitecto de software es, en teoría, quien hace todas estas preguntas al equipo, a los clientes, para saber qué decisión es mejor en cada momento. Por supuesto que se puede equivocar, ¿vale? Y al mismo tiempo, es muy importante tener en cuenta de que hay decisiones que a priori no se van a saber. Con lo cual, cuando eres arquitecto de software, tomas ciertas decisiones que no sabes si van a aplicar en ese momento. Con lo cual, lo que se intenta hacer es centrarse mucho en cuáles son las funcionalidades que hay que hacer, las características del sistema, y vamos a ir postergando decisiones técnicas tanto en cuanto vayamos teniendo más información de cuántos usuarios, dónde, cómo, etcétera. Con lo cual, y como conclusión, parece que es el arquitecto de software quien toma esa decisión, pero realmente no es así. Realmente las decisiones vienen dadas por las circunstancias y por un montón de personas que rodean a este arquitecto de software y sobre todo al equipo. Un buen arquitecto de software no impone decisiones sobre un equipo, sino que pregunta y se informa y tiene en cuenta las opiniones de las personas con las que trabaja. Pero vayamos un poco más centrados al día de hoy, ¿vale? Ninguno de los aquí presentes, espero, es arquitecto de software. Entonces, como alumnos que somos hoy en día, ¿qué es lo que nos aporta la arquitectura? Pues bueno, como bien mencioné al principio, la arquitectura de software, lo que vamos a ver hoy es simplemente una puerta que se nos abre frente a nosotros para que podamos crecer profesionalmente, para que en nuestro día a día podamos hacernos ciertas preguntas que nos ayuden a tomar mejores decisiones, para que cuando vayamos a hacer esas prácticas en empresa, veamos el software que está delante nuestro y seamos capaces de entenderlo teniendo ciertos conceptos y sabiendo que las empresas hoy en día aplican este tipo de arquitectura.
sea, hay muchísima documentación acerca, hay distintos puntos de vista, distintas soluciones, pero con lo poquito que vamos a rascar hoy, la idea es que se nos abra esa puerta a poder seguir creciendo profesionalmente. Vamos a contextualizar un poquito más, porque esto de arquitectura es bastante abstracto, como venía diciendo, hay muchísimas definiciones al respecto, pero sí que es verdad que todas tienen algo en común que veremos ahora. ¿Vale? A lo largo de los años han surgido distintos paradigmas, como puede ser MVC, Model View Controller, Three-Tier Architecture, la cual divide nuestra aplicación en tres capas, una para consumir datos, otra para gestionar pues, esa algoritmia que comentábamos antes y finalmente esos datos ya calculados devolverlos a la vista. MVA, MVP, MVVM, Hexagonal, Onion o Clean Architecture, ¿vale? Sobre todo me gustaría hacer hincapié en estas tres últimas porque son las más famosas y de hecho muchas veces cuando se habla de arquitectura hexagonal, realmente no se está hablando solo de arquitectura hexagonal como tal, sino que se están englobando las tres últimas. ¿Por qué? Porque como bien comentaba antes, todas estas definiciones mantienen algo en común y es el hecho de dividir en capas tu aplicación y tratar de organizarla. Y el concepto es el mismo, delegar responsabilidades. Entonces, cuando surgió la arquitectura hexagonal, parecía muy bien, en la cual, bueno, la arquitectura, el cómo organizamos nuestra aplicación va a quedar representado de tal forma como es un hexágono, en cual cada uno de sus vértices pues es una comunicación que se hace con un sistema externo y demás. Pero poco a poco se vio que esa definición pues no estaba grabada a fuego. No aplicaba exactamente bien en todos los casos y fue evolucionando un poquito más a lo que se conoce como Onion Architecture, que es una división en capas, en la cual en el centro de nuestra cebolla, de nuestra aplicación, está lo que es toda la parte de algoritmia, lo que en software se denomina el dominio de la aplicación, ¿vale? Es todo aquello que son las reglas de negocio y no dependen de tecnologías o de sistemas externos. Y rodeado de esto, pues están todas las definiciones tecnológicas. Si vamos a utilizar un framework, si vamos a conectarnos con X base de datos, si vamos a recibir mensajes a través de un servicio de mensajería, si a su vez tenemos que publicar, ¿vale? Todo eso va englobando lo que es nuestra aplicación. Y eso siguió evolucionando, pues obviamente por las necesidades que comentábamos antes, que no en todos los casos casaba bien a lo que se conoce como Clean Architecture, ¿vale? Clean Architecture no solo, muchos lo encontrarán por ahí como un libro de arquitectura de software, no es solo el libro, sino que es un paradigma como tal en cuanto a arquitectura de software. ¿Vale? Pero al final, si hacemos un poquito la recapitulación y vemos el Three-Tier Architecture, nos quiere dividir en tres capas y el resto lo que hacen es lo mismo. Queremos ir creando capas en las cuales en cada una de ellas va a ir recayendo información distinta, de tal forma que no se mezclen, ¿vale? Todo esto tan abstracto, vamos a intentar de darle un poquito más de forma viendo un ejemplo, ¿vale? Yo sé que a las alturas del curso que estamos, a lo mejor para muchos pues este código puede resultar algo extraño, ambiguo, pero vamos un poco a ir pasito a paso, es algo muy sencillito y intentaré ir explicando qué es lo que se hace en cada momento, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que queremos hacer es representar una lista de posts, ¿vale? Vamos a hacer una petición y queremos pintarlos. Entonces, como desarrolladores, ¿qué es lo que haríamos? Abrir el IDE y empezar aquí a hacer peticiones y demás. O tal vez no, ¿vale? Como bien hablábamos antes, un arquitecto lo primero que debería hacer es hacerse ciertas preguntas sobre qué, cómo, cuándo, por qué, ¿vale? Pues en nuestro caso vamos a contextualizarlo un poco más. Queremos crear un blog que va a ser publicado a través de una web y en la cual hemos decidido que ese HTML que vamos a visualizar, que vamos a plasmar, no va a venir dado desde el servidor, sino que va a venir dado desde la parte frontal, desde el frontend, y va a ser unas peticiones HTTP para recuperar esos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues vamos a olvidarnos de la parte de backend y vamos a centrarnos únicamente en la parte de frontend, ¿vale? En la cual tendremos un ficherito HTML que tendrá su JavaScript para implementar esto. Este es el código que hace esa funcionalidad. Vamos a ir explicando poquito a poco.
En primer lugar, en la línea 1 lo que hacemos es recuperar del árbol HTML un elemento que tiene un ID en concreto, que se va a llamar post section. Este post section es el punto donde nosotros vamos a querer pintar esos posts. De la línea 2 a la línea 6, lo que vamos a hacer es simplemente hacer una petición a un servidor, ¿vale? Este JSON Placeholder es una API pública, la cual podemos consultar y nos va a devolver un JSON donde esté toda esa información. En la línea 4, lo que hacemos es definir una variable con el estado inicial de lo que queremos pintar. Inicialmente no tenemos ningún post porque no hemos recuperado nada, entonces vamos simplemente a definir un listado vacío. Y en la línea 5 y 6 lo que vamos a hacer es lanzar esa petición de tipo GET a la URL que hemos definido como constante. ¿Vale? Lanzamos la petición en la línea 6. Cuando esa petición se resuelve, se ejecuta la línea 8. La línea 8 es un listener que va a decir, oye, dentro de HTTP, cuando el estado cambie, haz lo siguiente. Lo que vamos a hacer es en la línea 9, de ese JSON que estamos recibiendo en el HTTP response text, lo vamos a transformar en un objeto de JavaScript. No solo un JSON, un string con estructura JSON, sino en algo material para JavaScript. Y vamos a ir a nuestra post section en la línea 10, vamos a limpiar toda la información que esté en ese bloque. Para cada uno de esos posts que hemos recibido, empezar a generar un elemento HTML para nuestra vista. Es decir, creamos un nuevo elemento que es el div de la línea 12. Vamos a añadirle el contenido de la línea 13 a la 18, la cual pintamos pues, bueno, un div con un ID, un título y un parágrafo. Y en la línea 19 vamos haciendo el append a esa sección que habíamos definido antes. ¿Hasta aquí a nivel de código alguna duda? No, está interesante, de hecho. No se me hubiera ocurrido nunca hacerlo así. Está guay. Vale, la idea del ejemplo es que no sea muy complicado, ¿vale? Que sea lo más sencillo posible y sin el uso de librerías, porque si no va a haber un gap tecnológico que a lo mejor algunas personas ya controlan y otros no. Pero bueno, veremos cómo esto al final tampoco nos limita a poder utilizarlas a futuro. Dado este código, parece que es funcional, que sí, que nuestros posts se están pintando. Entregamos nuestro producto, esto se despliega, la gente visita nuestra web y todo está muy bien, pero llega a un usuario o un cliente en concreto y nos dice, oye, mira, resulta que cuando empezaste a publicar los posts, pues tenías 10, era muy bonito que mostrases los 10 enlistados, pero resulta que 5 años después tienes 1000 artículos escritos y esto es inviable para buscarlo y pintarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si añadimos un filtrado a la aplicación? Bueno, pues inicialmente me dicen que lo que quieren es un campo de texto en el cual quieren introducir y simplemente nosotros pues, vayamos haciendo esos cambios, ¿vale? Como desarrolladores, pues sabemos que en JavaScript existe la función filter y podemos iterar sobre ese array para ir modificando la información que se nos muestra. Entonces, bueno, inicialmente podemos crear una función filter que haga lo mismo, ¿vale? Limpiamos en la línea 2 el HTML que tenemos, cogemos el listado que ya hemos escrito previamente y le decimos, oye, pues simplemente filtralo mirando que el título incluya el valor que hemos escrito o que en el cuerpo de ese post se incluya el valor que hemos escrito y simplemente pues pinta lo mismo que teníamos antes. Si comparamos ambos códigos, vemos que ya empieza a haber un paralelismo, ¿no? Que aquí hay cosas que se repiten y que podemos limpiar un poquito para dar más semántica. Aparte de que esto empieza a ser un poquito una maraña de código, donde tenemos una variable, donde se concatenan cosas, se itera. Igual no es la mejor de las soluciones, ¿no? Pues vamos a limpiarlo un poquito, vamos a ordenarlo. Vamos a crear una función, render post, que al final va a ser siempre lo mismo, y que va a recibir un listado, el mismo listado que teníamos antes, y va a pintarlos exactamente igual que hacíamos antes. Esto se hace de la línea 1 a la línea 12, ¿vale? No cambia nada. Por otro lado, vamos a definir una función filter, la cual, pues lo mismo, va a recibir el value que se está escribiendo, que escribe el usuario en ese input y se ejecuta cada vez que se llama al onKeyDown en ese input, y va a aplicar el filtrado sobre el listado que ya tenemos.
Y finalmente tenemos la función inicial que era el HTTP on ready state change, que va a definir ese listado de posts en la línea 23 y nos va a decir que lo pintemos, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que a lo mejor en cuanto a tamaño pues ha quedado un poquito más largo, pero es más mantenible porque en ambos casos estamos llamando a la función render y el código es el mismo. Es decir, estamos reduciendo lo que es la mantenibilidad de nuestro código. Cuando algo en cuanto a esas reglas de cómo tenemos que pintarlo cambie, simplemente tenemos que cambiar esta función. En cuanto cambien cuáles son las reglas de filtrado, pues únicamente tendremos que tocar esta función y el evento de la vista de hacer la llamada y pintarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bastante claro, la verdad. Perfecto, gracias. Vale, pues pasamos al siguiente, lo hemos limpiado. Ahora, vamos a meditar un poquito sobre lo que hemos hecho, ¿vale? En esta aplicación, esta pequeña implementación, lo que hemos hecho es recuperar datos, por un lado, estamos filtrando información y estamos finalmente pintando en pantalla. Así a priori, son cosas distintas, ¿no? No es lo mismo recuperar datos que filtrar, que pintar. De hecho, lo hemos podido separar en tres funciones distintas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué están en el mismo fichero? Son cosas totalmente distintas, ¿no? Y aquí es cuando ya empieza un poquito también a jugar no solo la limpieza del código, sino el cómo estructuramos la aplicación. La arquitectura no solo se basa en cómo organizamos la aplicación en directorios, sino también qué hace cada uno de esos ficheros. Entonces, una propuesta que podríamos hacer es empezar a agrupar estas tres funcionalidades que tenemos. ¿Cómo? Sabemos ya que tenemos un acceso a datos, sabemos que tenemos un cálculo de operaciones y sabemos que tenemos una representación de los datos, ¿cierto? Entonces se parece mucho al Free Tier Architecture que comentábamos antes, que es uno de los primeros que aparecen por ahí. Entonces, vale, teniendo estas tres cosas, todo parece que va guay. Pero realmente esos tres conceptos, ¿cómo se llaman de verdad en cuanto a arquitectura? Porque a nivel de concepto está muy bien, pero esto tiene que tener un nombre, no solo acceso a datos. Pues estos términos, dependiendo de la arquitectura y del autor que escriba el libro, el artículo, que haga la definición, el blog, el post, pues sí que es cierto que difieren, pero lo importante es que nos quedemos con esos conceptos. Para este caso, vamos a basarnos un poquito en Free Tier y vamos a decir que el acceso a datos pues, se va a llamar Data, que los cálculos y las operaciones es nuestro domain, ¿vale? Es ese dominio que habíamos dicho antes que es relativo únicamente a las reglas de negocio. Nuestro filtrado, por ejemplo, esa es nuestra regla de negocio dado un texto. Queremos que se filtre la información que tenemos. Y por otro lado, la representación la podemos llamar view. Esto no solo aplica en frontend, esto aplica en todo tipo de aplicaciones. Aplicaciones frontend, aplicaciones móviles, aplicaciones de backend, aplicaciones de consola, videojuegos. La información al final siempre suele ubicarse en tres capas porque son conceptos distintos y las cosas que se hacen cada una de ellas están englobadas dentro de un mismo foco, pero su responsabilidad es distinta. De tal forma que cuando nosotros vamos a pedir los datos desde la vista, vamos a decirle a nuestro dominio, oye, dame los datos filtrados, ¿vale? Que ya yo los pintaré. A su vez, nuestro dominio no tiene esos datos. Esos datos vienen de la API HTTP que estamos consumiendo. Entonces crearemos una capa específica, como habíamos hecho antes con esa función, para decir, oye, te voy a llamar a ti para que me devuelvas los datos, pero me los tienes que dar en algo que yo sepa entender. ¿Vale? Entonces, domain llamará a data y data, por su parte, dirá, vale, tú me estás pidiendo estos datos, yo sé que tengo que consumir una base de datos, sé que tengo que consumir local storage, sé que tengo que llamar una API, lo que sea. Recupero esos datos y te los devuelvo. Entonces, al final, parece que la comunicación entre estas capas es lineal, ¿no? Pedimos información hacia arriba y la información baja hacia abajo. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de esta aplicación, podemos separar en estos directorios, ¿vale? Vamos a ordenarlo un poquito como veíamos antes. La parte de data, pues vamos a tener un post repository, que es ese ficherito donde estaba la función que pedía los datos y demás. Vamos a tener un directorio donde está un servicio, ¿vale? Entendamos por servicio que es el fichero que tiene un método donde se hacía el filtrado. Y tenemos la vista, que tiene un ficherito que lo que tiene es esa función, ¿vale?
que sabe cómo se tiene que generar el HTML y devolverlo a la vista, ¿vale? Ya esto parece que va mejor. No es un fichero suelto HTML con JavaScript incrustado que hace todo en un mismo sitio, sino que esto empieza a estar más organizadito. Ya pinta algo mejor. Ahora bien, hemos dicho que esas capas se comunican hablando entre ellas. Sin embargo, tenemos que definir el canal de cómo hablan entre ellas. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros recuperamos los datos de la API. Recuperamos esos datos y nos dice que en el JSON viene un objeto que tiene title y que tiene description o body. Nosotros propagamos esa estructura de datos por toda nuestra aplicación. La recibimos en data, donde la hemos recuperado, se la pasamos a dominio, dominio filtra y se la devuelve a la vista. Cambia la API. Ya no, la información no va a venir en una propiedad body, sino que han decidido que la van a llamar content. En nuestra pequeña aplicación no pasa nada porque muy fácilmente vamos a poder tocar la capa y decir, vale, pues en lugar de body la propiedad se llama content. Sin embargo, en aplicaciones más grandes esto es un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que un pequeño cambio, que además no depende de nosotros, se va a propagar por toda nuestra aplicación. Y cuando no es solo una propiedad, sino que es lógica, podemos hacer que por un pequeño cambio de terceros toda nuestra aplicación se rompa. Y no solo que se rompa, sino el tiempo que tenemos que invertir en corregirlo. Sí, Cristian. Una pregunta. Para evitar ese tipo de errores en el que por un cambio en lo que sería la API nos afectaría toda nuestra aplicación, ¿no se podría recuperar un modelo de la estructura de datos de la API y que eso se ajuste a nuestra propia aplicación? ¿O eso me lo acabo de inventar? No, hay soluciones para eso. Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, si utiliza en lugar de una petición HTTP, bueno, si en lugar de consumir una API REST estás consumiendo GraphQL, lo que puedes hacer es pedir bajo demanda que los datos te vengan con la estructura que tú quieras y en lugar de pedir el cuerpo y el título, quieres pedir el cuerpo y el título y el autor. Todo Ok, eso, GraphQL te permite hacerlo y es muy flexible en cuanto a eso. O sea, se podría hacer. vale, vale, vale. Sin embargo, sí que es cierto que ahí estamos casados con la tecnología que estamos usando. Entonces, como solución es válido, pero no en todos los casos vamos a poder utilizar GraphQL, por ejemplo. ¿Vale? Pero es Vale. muy buena idea. Sin Ok, embargo, ok. como la API no es nuestra, vamos a suponer que no podemos tocarla hasta ese punto, sino que dicen, hey, esto es lo que hay y yo te lo doy Adáptate a así. esto, total. Exacto, Vale. exacto. Ok, ¿Vale? muchas gracias. Nada. ¿Vale? Entonces, dado esto, lo que nosotros como desarrolladores, lo que sí podemos hacer para solucionar eso que nos comentaba Cristian, es ir un pasito más allá, ¿vale? Y decir que, bueno, nuestra capa de data va a consumir esa API, pero en lugar de devolver los datos directamente, vamos a devolver una cosa que llamaremos modelos, que es una estructura que definimos nosotros. Aunque en una versión inicial sea una relación uno a uno, donde a nosotros nos viene title y body, y nosotros vamos a transformar lo que tiene title a title y lo que tiene body a body, lo que nos va a permitir es cuando ocurran ese tipo de cambios, que nuestros modelos no se vean afectados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a transformar el valor que nos llega antes de devolverlo. ¿Vale? Esto generalmente se le conoce como mapper. ¿Vale? Un mapper es algo que coge un dato y te transforma ese dato a otro formato. Con lo cual, bueno, ya conseguimos que los datos que recibimos sean devueltos a nuestra aplicación, a nuestro core, a la parte más sensible de la misma forma y que es algo que Dominio entiende. Con lo cual, cambio en la API, ya hemos parado el cambio. Ya esto no se propaga de aquí hacia abajo porque solamente tenemos que tocar ese mapper que está en data y la aplicación sigue, ¿vale? Hemos reducido el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener esa estructura. De la misma forma, Dominio, ¿vale? Va a hacer esos cálculos algorítmicos y demás y tiene que devolver esa información. Entonces, la vista va a esperar recibir modelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es con lo que trabaja Dominio. Sin embargo, la vista va a ser quien defina el cómo se pintan esos datos. Es decir, que domain no va a tener ningún mapper, sino que va a ser la vista, en caso de que lo necesite,
quien se va a encargar de decir, vale, yo estoy recibiendo estos datos con esta estructura de mi aplicación, pero yo no quiero pintarlos exactamente así, yo quiero pintarlos de otra forma, ¿vale? Pues es tu responsabilidad, puedes hacerlo como quieras. ¿Vale? De esa forma ya hemos acotado los cambios a, en caso de tener que tocar data, tocamos data, en caso de tener que tocar view, tocamos view. ¿Qué nos permite esto? Que el dominio de la aplicación, como es la parte más sensible y es más variable, siempre se mantenga homogénea y que sean las capas que están por arriba y por abajo quienes hablan el mismo idioma que el dominio, con lo cual volvemos a hablar de ese canal que comentábamos al principio, que es el canal de comunicación de la aplicación. Y podemos destacar que la parte de dominio, pues la parte principal de nuestra aplicación, tal y como habíamos dicho antes, es lo que hace que nuestra aplicación sea nuestra, que dado unos posts podemos filtrarlo, es lo que nos da valor, no es algo que sea relevante para la vista. Entonces, si vamos un pasito más allá, vemos que eso que habíamos definido inicialmente en un three-tier architecture con 3 capas de data, domain y view, puede quedar representado de esta forma, ¿verdad? Tenemos una parte central de la aplicación, la cual llamaremos dominio, y tenemos unas capas externas que lo que están haciendo es envolver ese dominio. Tenemos una parte de data y otra parte de view, pero no están superpuestas una a otra, sino que están envolviendo nuestro dominio. La comunicación sigue siendo exactamente la misma, pero las capas que envuelven ese dominio son las que están más relacionadas con la tecnología, ¿verdad? La parte de data consume la API, pero bien podría ser GraphQL como proponíamos anteriormente, o puede ser Local Storage, o puede ser una cookie. Y por otro lado, la vista va a pintar los datos de una forma u otra. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos ahora, oye, pues esta aplicación me interesa que en lugar de pintarse en frontend, quiero llevarme todo esto al backend, ¿vale? Quiero que sea el backend quien me devuelva el HTML. La parte de consumo de datos va a ser la misma, no va a cambiar. La parte de dominio, que es la parte más sensible, se puede ejecutar tanto en frontend como en backend, como en un móvil, como una PWA, porque no está acoplado a ninguna tecnología, son simplemente algoritmos. Y por otro lado, lo que va a cambiar es la parte de view, de vista, porque es quien decide, oye, yo te voy a devolver un HTML plano o te tengo que devolver los datos a través de una librería que tú interpretarás en frontend directamente o simplemente, mira, que ahora resulta que va a ser una aplicación embebida y va a ser una aplicación móvil, entonces en lugar de pintar HTML, lo que vas a pintar es librería a definir, con lo cual nuestra aplicación es más resiliente. A todo esto que está alrededor del dominio y que es dependiente de la tecnología, se le conoce como infraestructura, ¿vale? Y como bien hemos dicho antes, la aplicación es modular, con lo cual esas piezas de infraestructura se pueden cambiar sin que afecten al dominio, que recalco, es la parte más importante de nuestra aplicación porque es la parte de negocio. Las capas acaban conformando un puzzle. ¿Qué ocurre si en lugar de consumir una API leemos de base de datos? Pues lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo elemento que en lugar de consumir una API, pues haga una query de SQL y nuestro dominio, nuestra vista va a ser exactamente igual. Si cambian las reglas de filtrado, pues podemos actualizar la lógica sin que la vista sea consciente de ello, porque simplemente le vamos a decir, pinta los datos que yo te doy, me da igual si vienen filtrados, si no, si vienen ordenados, tú pinta lo que yo te digo. Y por otro lado, ¿qué ocurre si, bueno, pues esto de utilizar JavaScript, vanilla JavaScript y pintar en HTML se nos complica? Pues mira, no pasa nada porque puedes quitar esa capa de pintado y puedes incrustar otras tecnologías como puede ser React, como puede ser Vue, Angular, Ember, jQuery, lo que sea. Haciendo un poco el recap, es una puerta para que podamos empezar a hacernos preguntas sobre nuestro código, sobre el código que leemos y que podamos entenderlo mejor. Esto nos abre la puerta a entender esquemas más complejos o profundizar más en cada una de estas arquitecturas que hemos pasado muy rápido por encima de ellas y van a mejorar nuestro día a día haciendo que nuestro código sea muchísimo mejor. Como conclusión, la arquitectura nos permite comunicarnos con el equipo, tener un código más homogéneo, simplificar el trabajo y garantizar la calidad. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta, Adrián. Vale, venga. Aparte de DAO, que dijiste que habías hecho DAO hace un par de añitos, ¿has hecho algún otro tipo de formación oficial, tipo otro ciclo, Bootcamp o cosas por el estilo?
o Vale, solo la Eso. experiencia del trabajo? a ver, ahí sí que hago un poco de trampas. Yo estuve el primer año de carrera, ¿vale? Lo dejé, Ajá. no, pues por motivos personales no continué y después hice ASIR, ¿vale? Hice Administración de Sistemas Informáticos en Red, el superior. De ahí estuve haciendo las prácticas y bueno, por X motivos dije, "Ah, lo de programar no va mucho conmigo". Pero bueno, aquí los profesores dicen que sí, que se me da, pues en lo que encuentro trabajo de así, voy a ver si hago DAO y complemento un poquito la parte de programación y demás. Y bueno, pues al Y mira, final, mira, exacto. Entonces nada, hice DAO, sí que es verdad que después me planteé saltar a DAM, pero dije, oye, creo que ya llevo 2 ciclos hechos, que hay cosas que me interesa investigar a mí, que igual no lo voy a poder tocar en DAM, entonces prefiero tomarme un añito para estudiar por mi cuenta y ya después veo. Y en el margen de ese añito no llegó a 2 meses, me salió trabajo y ya me quedé trabajando. Lo que sí que he hecho es leer mucho, rodearme también y participar en comunidades de personas magníficas de las cuales he podido aprender un montón y el día a día, pero sobre todo el diálogo, ¿vale? Hay comunidades que, pues, están en Telegram, están en foros, están en Slack, en Discord, donde puedes entrar, te presentas y dices, mira, soy estudiante, y hablando con ellos o simplemente siendo un participante pasivo, viendo las cosas que ellos comentan, vas ajá. a ver artículos que publican, vas a ver conversaciones y te va a ayudar a crecer un montón, pero un montón. Pero sobre todo, te diría, los libros son la clave y el inglés, porque mucha de la documentación que existe Está de todo en estos inglés. temas está todo en inglés, Sí. exacto. Pues vale, Vale, muchas gracias. nada, Bueno, más preguntas. Yo quería preguntar una cosilla, que es Sí, sobre todo al final donde parecía la pelota esa que estaba modulada a partir de, como si fuese una tipo, exacto esa, sí, que estaba modulada tipo como si fuese una cebolla. una cebolla. Yo te quería preguntar, ¿esa se está orientada en los tres tipos de arquitectura que son la hexagonal, la onion y la king? Efectivamente, no es exactamente igual, está mucho más simplificado, ¿vale? Porque por ahí entran cosillas como la capa de aplicación, ubicar exactamente responsabilidades, pero sí, es un poco el concepto base y a partir de ahí vas a poder ir ampliando. Vale. No es exactamente una onion, pero sí que es un guiño a eso de por ahí. Y por ejemplo, si ahí por ejemplo está el domain en el centro. Si por ejemplo tú Sí. estás estructurando tipo hexagonal para hacerme más una idea y tú Ujú. vas a hacer data, en la Sí. hexagonal ahora implementar un esquema. Tú por ejemplo tienes, cuando vayas haciendo los conectores de los hexágonos que están conectados Ujú. del domain, irá jerárquicamente, ¿no? Es decir, irá desde, por ejemplo, la data y luego detrás irán los importes y todo. O sea, en data estarán los puertos y los adaptadores y ¿Vale? esos puertos y adaptadores serán consumidos a su vez por el dominio, Vale, que vale, el dominio estará en el centro del hexágono. Los puertos y los adaptadores son los vértices de ese hexágono. vale. ¿Vale? Ujú. De todos modos, son conceptos complejos tampoco, y hay muchas dudas al respecto. No te frustres si no lo entiendes desde el principio, porque todavía a día de hoy hay cosillas donde yo me quedo dudando muchas veces. Vale, vale. Muchas Vale, gracias. nada más. Tiene una pregunta en el chat de Mario Pinto, Vale, por si vamos a ver por quiere. aquí. Vale, ¿qué libros recomiendas sobre arquitectura de software? Pues efectivamente esa es la siguiente diapositiva, ¿vale? Generalmente siempre hablo cuando doy charlas sobre, oye, búscate unos referentes, ¿vale? Porque te van a apoyar mucho. Intenta de buscar recursos, intenta de seguir gente que publique, que aporte, y precisamente estos son los recursos que yo a día de hoy considero que para alguien que está empezando, ¿vale? Como es el caso, pues podrían venir muy bien. Podemos empezar a lo mejor por Clean Code, escrito por Robin C. Martin en 2008, ¿vale? Aquí sí que es verdad que no se habla exactamente de arquitectura, pero sí que te va a dar unos fundamentos en cuanto a cómo organizar tu código, cómo hacerlo más escalable y demás. Y de ahí podemos saltar a Clean Architecture, que está escrito también por Robert C. Martin en 2018. ¿Vale? Es un libro complejo, ¿vale?
pero creo que lo bueno, entre comillas, es que tiene traducción al español y sé que bueno, pues que es más asequible para vosotros que estáis estudiando ahora el reducir un poquito la complejidad. Te lo puedes leer una vez en español y después saltas al de inglés. Vale, después este sí que es bastante más avanzado, que es el de Fundamentals of Software Architecture, escrito por Neil Ford y Mark Richards en 2020. Este está bastante fresquito y tanto Neil Ford como Mark Richards son dos personas que son muy relevantes en la arquitectura de software. Neil Ford es uno de los fundadores de ThoughtWorks, es una de las empresas referentes también a nivel de software que hay ahora mismo, o que yo considero referentes ahora mismo. Son bastante, generan muchísima documentación, han escrito muchísimos libros, entonces es durillo, pero bueno, si ya vamos profundizando más en el tema puede estar bastante bien. Vale, y después por otro lado tenemos Clean JavaScript de Miguel Ángel Gómez, escrito en 2020, es canario también, y bueno, es un poquito cómo trabajar con JavaScript, toca conceptos de Solid y demás, recomendadísimo, y es una persona a seguir porque además es de aquí, de Tenerife. Y por otro lado, viene en camino el libro de código sostenible de Carlos Ble Jurado, que creo que sale en un mes, pero ya está en la lista de suscripción, y por lo que he podido ojear en la preview pinta bastante bien y se tocan también temitas no solo de código limpio, sino de cómo hacer nuestro código más sostenible en el día a día, ¿vale? Y en cuanto a vídeos, hay un canal también de Robert C. Martin con su hijo, que también es desarrollador, en el cual suben vídeos y se tocan tanto temas de arquitectura, de código limpio, de tecnologías en concreto, de cómo hacer pairing, hacer stream programming. Cada vídeo sale $12, si no recuerdo mal, pero es una muy buena inversión si de verdad te apasiona, ¿vale? Y a lo mejor es un poquito más asequible porque la verdad es que Robert C. Martin es un personaje bastante icónico, o sea, se disfraza para los vídeos y tal, y es un señor, pues, mayor, entonces es como que, bueno, tiene su puntillo de risa, que lo ves y es graciosillo el hombre, entonces por ahí puedes entrar también bien, pero es una inversión que hay que hacer. Perdón, lo de los vídeos, ¿dónde es que me perdí un poco? En Clean Coders, si Ah, buscas vale. Clean Coders en Google te va a salir. Vale, gracias, perdón. Nada, pues nada, eso. Gracias por venir. Quiero recalcar que, por supuesto, hemos ido a una velocidad crucero de 1 hora, ¿vale? No hemos profundizado en nada, pero como decía, la idea era rascar un poquito de la superficie, ¿vale? Poder ir viendo conceptos, ir viendo cosillas que ayuden a entender un poquito mejor lo que pasa, y cuando llegues a proyectos reales el por qué se han tomado X decisiones, por qué ciertas cosas están en X sitios, y bueno, que facilite la entrada al sector del desarrollo y sobre todo a poder consumir este tipo de libros.